Estamos ya en el set de entrevistas con el que podríamos definir como el rostro más visible de la victoria del PP en Castilla y León. Después de 2 legislaturas en las que Óscar Puente gobernó en Valladolid, ahora le toca el turno a Jesús Julio Carnero, que aunque ha sido la segunda lista más votada, podrá coger el bastón de mando el próximo 17 de junio gracias al apoyo de Vox. Buenas noches y enhorabuena. Buenas noches y muchísimas gracias. Cuénteme con sinceridad. La noche del domingo, a las 8 de la tarde, cuando se cerraron los colegios electorales, ¿usted se imaginaba que iba a tener este resultado, que iba a poder ser el próximo alcalde? Hemos estado trabajando para que fuera así que no lo imaginábamos solo, sino que lo deseábamos. Usted necesita sí o sí a Vox. No sé si han hablado con ellos, si han tenido algún tipo de interlocución y qué planteamiento inicial tiene su partido para gobernar con ellos. Bueno, si mire, es que gobiernan, que sí. Nosotros lo que hemos hecho en la misma noche electoral, yo llamé a la candidata de Vox, le di lógicamente la enhorabuena, también me lo transmitió ella, nos saludamos y ese es el contacto que hemos tenido hasta este momento en relación a los posibles pactos. Han pasado 48 horas, tampoco ha pasado demasiado tiempo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Yo siempre lo he dicho, el diálogo. Entonces el diálogo político y más en una situación en la cual se necesitan gobiernos de coalición o apoyos de otros partidos, la clave es esa, y en ese ámbito es donde nos tenemos que mover necesariamente. ¿Y quién llama a quién? ¿Quién es el más interesado en saber? Bueno, pues mire, yo en esto lo tengo muy claro. Los ciudadanos han hablado y han dicho que quieren un gobierno de centro-derecha. Por tanto, quién llame a quién es lo de menos. El caso es que a los ciudadanos le demos una adecuada respuesta. Es decir, no quieren gobiernos de izquierda, por tanto, actuemos. ¿Y cómo tenemos que actuar? O por lo menos yo lo veo así, con sentido común, con responsabilidad y sabiendo que nos está mirando mucha gente a lo largo y ancho de todo el país. Y por tanto tenemos que actuar de manera sincera y a favor del bienestar de todos, en este caso los vallisoletanos. Los ojos están puestos también en Génova, en Núñez Feijóo, porque esto que va a ocurrir en Madrid va a ocurrir en muchas otras comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos. Yo no sé si hay una directriz clara. Decía hoy Borja Sémper que es posible conformar gobiernos sin ellos. Entiendo que no es el caso de Valladolid, pero Vox tiene muy claro que quiere concejalías, que quiere entrar en las instituciones con poder. Bueno, yo no he hablado, como le digo, todavía con Vox de manera formal, ni tan siquiera informal. Por tanto, no le puedo corroborar eso que usted dice, si es así, si tiene que ser de esa manera. Tenemos además muy cercano unas elecciones generales en el mes de julio y todo tiene que hacerse de tal manera que seamos capaces a los españoles de darles respuesta inmediata y también mediata. ¿Y puede ser que ese pacto, posible pacto, no lo de la investidura, que tiene unos plazos, sino un pacto de gobierno finalmente si se formaliza, se retrase en función o esperando a las elecciones del 23 de julio? Mire, yo lo que creo en este momento es que se puede dar cualquier posible solución o vicisitud. Lo que sí que es cierto es que aquí hay, no sé si la expresión es adecuada, pero me van a entender todos los telespectadores. Aquí hay un drama, que se llama Pedro Sánchez. Y por tanto, todo lo que se ha hecho hasta este momento se ha hablado en muchos casos en ese supuesto, en el supuesto de que Pedro Sánchez, el ciudadano no lo ve como un aliado de su familia, un aliado de su país, un aliado de su ayuntamiento. Y por tanto nos tenemos que expresar todos a la hora de conformar, formalizar. Por eso se impone el diálogo. Una de las conclusiones que se pueden sacar de este 28 de mayo es que Castilla y León, al menos los votantes de derecha, no han penalizado el pacto PP-Vox en el gobierno de Castilla y León, viendo el resultado. Yo no sé si eso le da cierta tranquilidad a usted a la hora de decidir, bueno, pues van a entrar en el gobierno, le vamos a dar una cartera, porque el desgaste parece que no ha sido mucho. Mire, yo, tranquilidad toda, repito, insisto, quien ha hablado, que son los vallisoletanos en este caso, nos lo han dicho muy clarito. Aquí hay una opción de centro-derecha que debe de gobernar, no es que pueda, es que debe de gobernar, porque ese es el mandato que tenemos. ¿Cómo haya de materializarse ese gobierno? Con o sin concejalías, con apoyos puntuales, con apoyos de media legislatura. Eso es una cuestión secundaria, lo importante es lo que le acabo de decir.
¿Por qué cree que ha ganado? Fundamentalmente, ¿por Jesús Julio Carnero, por el efecto Feijóo, por la ola antisanchista? Pues mire, yo creo que en cualquier proceso electoral no hay una única causa para ganar y para perder, sino que es una multitud de concausas. En este caso, por supuesto, hay un dato que para mí es totalmente relevante, que es la mala gestión del gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento de Valladolid o la ineficaz gestión en muchos momentos. También, por supuesto, la política nacional, ¿cómo no va a influir? Yo siempre lo he dicho en campaña, ¿cómo no nos va a influir a los vallisoletanos el sí es sí con un ayuntamiento de izquierdas que por 2 veces le hemos interpelado para que pidiera perdón por la ley del sí es sí y no fue capaz de ¿Usted cree que en Valladolid perdón? se ha votado más en clave nacional que en clave municipal? No, yo creo que se ha votado en clave, por supuesto, principalmente municipal. Pero lo que le trato de decir es que son varias las concausas a la hora de que nosotros hayamos subido pues 8.000 votos aquí en Valladolid y bueno, nos hemos quedado a 748 votos de ser el partido mayoritario, por ejemplo. Decía Óscar Puente en la noche electoral que les deja en bandeja la instalación de 2 empresas inminentes, Innovati Sweet Mobility, la Gala de los Goya. ¿Usted cree que recibe una buena herencia? Bueno, yo recibo una herencia que en parte tiene buenas perspectivas y en otras no tanto. Por tanto, eso ocurre siempre. Lo que sí que es cierto es que yo, como planteo, un gobierno nunca es en el derribo y sí en seguir construyendo aquello que funciona de manera adecuada para mejorarla. Eso debe de ser la principal función de un buen servidor público, me parece. No se trata de demonizar todo lo hecho anteriormente y sí de hacer que mejore todavía más aquello que funcionaba bien. ¿Qué le parecería que Óscar Puente no recogiera el acta, como parece que ha dejado caer, para irse a la oposición? ¿Lo entiende? Mire, yo no, en ese tipo de cosas son tan personales, porque no solo es política, sino que es una actitud personal que lo único que yo puedo hacer es que lo respeto. Haga lo que haga, lo voy a respetar, lógicamente. Su gran promesa en esta campaña electoral ha sido el soterramiento del tren a su paso por Valladolid. Yo no sé si en las últimas horas en algún momento ha dicho, uff, ¿en qué lío me he metido? ¿Cómo costoso que es esto? Mire, soterramiento, yo siempre lo he expresado, voluntad política, pero sobre todo, en este caso, de quien le está hablando, de este candidato, de este electo, voluntad personal. El soterramiento en Valladolid se tiene que hacer sí o sí. Se podrá hacer en un momento determinado del tiempo o más adelante, pero hacerse se tiene que hacer. Pues si lo tenemos que hacer, hagámoslo ahora. Mucha gente se pregunta, ¿y qué va a pasar entonces con los túneles, con los pasos a nivel, que pasan por debajo de las vías? Muchos ya están construidos, otros en proyecto, en el barrio de Delicias, de Pajarillos. Se vendió la operación de la integración ferroviaria, mal llamada, de integración ferroviaria, como una operación que iba a ir muy rápido, y por eso no se hacía el soterramiento. Y resulta que de 20 túneles se han abordado nada más que 2. Por tanto, ese dicho de que no hay mal que por bien no venga, en este caso, tiene toda la operatividad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues ponernos en los primeros 6 meses en marcha, modificar el Plan General de Ordenación Urbana, crear una mesa de soterramiento, ponernos en contacto con el Ministerio de Movilidad. Con el Ministerio de Movilidad ya con el actual, pero inmediatamente va a haber otro ministerio de fomento, de movilidad, como lo queramos llamar, y esperemos que de la mano, en este caso, del Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, y poner en marcha toda la operación que dé lugar a lo que nosotros entendemos como un derecho irrenunciable y que es lo que los vallisoletanos han dicho también y han expresado en las urnas. Es verdad que si algo ha marcado la gestión de Óscar Puente esta legislatura son sus medidas sobre movilidad. Me gustaría que dejara claro ya a los vallisoletanos ese plan de choque que tiene contra esas medidas, sobre todo, qué va a pasar con las zonas de bajas emisiones, si se van a ejecutar, no se van a ejecutar, qué va a pasar con los carriles bicis más polémicos, hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar. Mire, muy sencillo. Movilidad. Avenida Gijón, Paseo Isabel la Católica, Puente del Poniente, López Gómez, al día siguiente de tomar posesión, sentarnos con los técnicos y adoptar las medidas inmediatas, perentorias, para revertir la situación. Para que recobremos la movilidad de una ciudad que era una ciudad que vivía sin atascos y que hoy vive con atascos. No como los atascos que hay en Madrid, no como los atascos que hay en Barcelona, pero sí sin los atascos que había en Valladolid. ¿Eso significa suprimir carriles bici? Eso significa trasladar carriles bicis. En el caso de Isabel la Católica
ancha es Castilla, ancha es la ribera para poder acometer un traslado del carril bici y recobrar las dos vías. Eso inmediatamente. Zonas de bajas emisiones. Como el proyecto está guardado en un cajón, pues que se siga manteniendo en ese cajón y vamos a ver cómo os damos cumplimiento a la normativa europea con la mínima expresión de esa zona de bajas emisiones, porque aquí se ha hablado de zona de bajas emisiones de distintos proyectos de 1,4 kilómetros cuadrados y en el que estaba ahora presentado, ese que está debajo del cajón, 3,1 kilómetros cuadrados. Yo creo que no es necesario porque queda Valladolid paralizada. Hace de Valladolid una ciudad inviable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y por tanto la salud malamente la podemos proteger si no tenemos vida, si no tenemos actividad económica y no tenemos personas, es decir, no tenemos sostenibilidad social. Por tanto hay que trabajar en esos ámbitos de manera muy rápida. Además, hoy hay cierta polémica porque Pedro Sánchez no llamó en la noche electoral a Emiliano García Paje, pese a obtener el mejor resultado, una mayoría absoluta. No tiene nada que ver, absolutamente, son personas de diferente partido y contrincantes en este caso. Yo no sé si Óscar Puente le llamó a usted esa noche, si han hablado, qué se dijeron. No hemos hablado todavía, pero no hay ningún problema porque la relación es una relación cortés, como todo el mundo sabe, entre Óscar Puente y yo, y por tanto hablaremos cuando tengamos que hablar con total tranquilidad. ¿Quién más es su mano derecha en el ayuntamiento? Pues mire, en este momento la mano derecha todavía la tengo muy interiorizada dentro, pero lo que sí le digo es que tenemos conformado un equipo importante, amplio y con muchísimas ganas. Fíjese, tenemos una lista de candidatos, sobre todo la mayoría de ellos muy jóvenes, y por tanto eso nos va a dar un impulso y una fuerza fundamental para abordar la gestión de la legislatura. Usted ha hecho el camino, no sé si inverso, normalmente se empieza de la política municipal para dar el salto luego a la regional o la nacional. No es fácil, entiendo, no lo sé si se ha planteado esta situación, ser consejero de la presidencia, que no vas con el despacho por la calle como le va a tocar a usted. ¿Eso en su cabeza cómo lo lleva? El hecho de, bueno, va a ser el alcalde conocido, la gente se le va a acercar. Eso hasta ahora no era así. Ha sido presidente de la Diputación, pero su grado de conocimiento se va a duplicar. ¿Cómo se lleva? Pues mire, claro, en política uno está porque quiere, lo primero. Y en segundo lugar, si hay algo en política que te puede honrar, te puede satisfacer más, es ser alcalde de tu pueblo, de tu municipio. Yo lo llevo bien. Mire, yo estos días cuando salgo a la calle, todo el mundo, casi todo el mundo me da la enhorabuena. Y esa es una satisfacción tremenda. Esa es una obligación, esa es una responsabilidad. Esa es una responsabilidad, como bien dice usted, a pie de obra, que se toca, se palpa. Bueno, un político está para eso, para tocar y palpar y resolver problemas. Bueno, pero hay muchos políticos de despacho y me imagino que usted los ha conocido a lo largo de su carrera. Les he conocido, pero esos no son políticos de verdad. Ah, vale. Bueno, tenemos aquí a 3 periodistas que también le van a hacer alguna pregunta. Chani, cuando quieras. Bueno, primero enhorabuena porque unas elecciones, aunque le han faltado esos 700 votos, las gana quien puede sumar y quien puede coger el gobierno. Y mire, yo estoy convencido que aunque ustedes lo dicen así y tal, lo que han dicho las urnas está ahí y más les vale hacerles caso. Pero hay una cosa, le voy a preguntar un poco más por lo que es la comunidad. A mí y a mucha gente nos ha sorprendido, porque cuando aparecían las carteras, es que Castilla y León era de la que tenía más provincias en rojo, y esto no era así. 5 en concreto. Sí, quiero decirle que, hombre, desde luego los resultados son mucho mejores. Pues están en posibilidades de recuperar Burgos, Valladolid y Segovia. Que Segovia, bien, pero es que en otros sitios los resultados del PP es a que han flojeado bastante con respecto a otras comunidades. Porque claro, León, Zamora, Palencia, Soria, Ávila. El PP tiene en estos momentos algún instrumento, alguna estrategia para volver de alguna manera que, hombre, es que yo recuerdo que Castilla y León estaba teñido pero de azul. Bueno, yo lo que sí que creo es que esa tendencia se está produciendo. Ese volver a ser el granero que siempre fuimos, claro, políticamente partimos todos de una situación en la que en un momento dado se rompe el bipartidismo y eso actúa de una manera
contraria en muchos casos y con situaciones difíciles de entender. ¿Qué vemos en estas elecciones? Y que hemos visto y hemos tenido un test hace un año, ¿no?, cuando tuvimos las elecciones autonómicas, que esa proyección ascendente, esa recuperación del voto del Partido Popular está ocurriendo, está aconteciendo. Y bueno, un buen ejemplo es lo que le acababa de comentar antes en relación a Valladolid. Nosotros teníamos en el 2019 50.000 votos y en este momento hemos sacado 58.000 votos. O sea, hemos crecido de manera ostensible, de una manera muy importante. Marta. Sí, yo quería preguntarte, Jesús Julio, si al final de alguna manera hablas de esa presión que estás percibiendo en la calle de cumplir todas las promesas que se han hecho durante la campaña, o también está ahora mismo pesando más la presión de que va a haber unas elecciones generales donde se va a mirar con lupa todo lo que se va a hacer a nivel municipal. Y si me permites también, José Luis, otra pregunta en el que estás hablando tanto de que no vas a destruir lo bueno que se ha hecho, algo por lo que la coalición de izquierdas aquí en Valladolid ha sacado mucho pecho, ha sido con esa nueva movilidad, con los carriles bicis, con los aparcabicis, con Vicky. Con esa modificación de Isabel la Católica, ¿lo vas a extender a más puntos de la ciudad o vas a continuar también apostando por esa nueva movilidad de la que se ha hablado? Vamos a ver, nosotros lo llevamos en el programa electoral, apostamos también por la bicicleta. Lo que queremos es que convivan los distintos sistemas de movilidad y de eso se trata, de hacer las cosas de manera coherente, de manera tranquila. En Isabel la Católica deja los 2 carriles para los vehículos y haz en el entorno de las Moreras un carril bici segregado, que además va a ser muchísimo más amable para precisamente los ciclistas. Eso hay que irlo viendo punto por punto. Cuidado, ahí lo tenemos claro. clarísimo. Los ecologistas, ¿no? Bueno, haciendo las cosas dentro de la legalidad más absoluta. Eso, por supuesto. Me preguntaba sobre la presión. Mire, la presión no estaban convocadas casi las elecciones, ¿no?, como bien sabe, y la presión era una presión de satisfacción. Sobre todo era una presión de satisfacción a la hora de dar la enhorabuena, a la hora de expresar la gente que, bueno, se veía satisfecha por lo que estaba ocurriendo, lo que acababa de ocurrir, de que recuperaba el Ayuntamiento de Valladolid el centro derecha. Y a eso nos debemos, eso es una responsabilidad y una satisfacción. El caso del soterramiento, siempre he dicho que es clave también que el Gobierno apoye, que ayude en esa inversión. Va a haber unas elecciones generales el 23 de julio. Si gana Alberto Núñez Feijóo, él se comprometió en campaña a apoyar este proyecto, pero si ganara el Partido Socialista, ¿estaría en jaque ese proyecto? No, lo que nosotros tendríamos que hacer es liderar ese proyecto ante el Gobierno de España, sea quien sea. Yo creo que va a ser un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Y entonces lo tenemos más fácil, porque ya hay un compromiso por parte del presidente, en este caso del Partido Popular a nivel nacional, y también del presidente de la Comunidad Autónoma, de Alfonso Fernández Mañueco. Mire, el soterramiento es un derecho irrenunciable, como he dicho antes, es un acto de justicia para los vallesoletanos. No podemos quedarnos parados cuando vemos que hay soterramiento a lo largo y ancho de todas las provincias, capitales de provincia, grandes ciudades de este país. Vidal. Aunque ya se han celebrado las elecciones, sí que me gustaría que nos explicara cuál cree que es lo peor que ha hecho el gobierno de Óscar Puente y lo que más puede haberle penalizado en las urnas, y también qué aspecto o aspectos cree que han sido positivos y que usted valora y que no tiene inconveniente en mantener y en continuar. El aspecto más negativo es precisamente el haber abandonado el proyecto del soterramiento y todas las cuestiones derivadas de la movilidad, porque no se entiende. O sea, lo de la movilidad, cualquiera de nosotros pasamos por el puente del Poniente y vemos qué desastre es eso, no tiene sentido. Cuando nosotros vamos a cometer un proyecto que soluciona perfectamente eso, extendiendo un poquito el tablero y haciendo que peatones y ciclistas por esa extensión del tablero puedan circular. Pero mientras eso ocurre, hay que revertir a la situación anterior. Las peores cuestiones relativas a la falta de gestión y todas las cuestiones relativas a la movilidad, una movilidad que no se entiende, que no hay capacidad de comprensión respecto a ella y hacer de Valladolid una ciudad atascada. En lo positivo, hombre, pues todo lo que hemos avanzado en el ámbito turístico, en el ámbito cultural, a mí me parece que hay que ponerlo de relieve y lo que hay que hacer es potenciarlo más. Repito, yo no vengo aquí a destruir lo que esté bien hecho, yo vengo precisamente a mejorar lo que esté bien hecho
y hacer que lo que no funcione, funcione. ¿La sede de los premios Goya se mantiene en la Feria de Muestras o están planteando otra ubicación? Estoy pensando en el Miguel Delibes por aquello de que... Es que el Miguel de la Delibes, consejería. por lo que tenemos oído, no puede ser porque no tiene suficiente aforo. Por tanto, necesariamente hay que ir a la Feria de Muestras. Vayamos a la Feria de Muestras. Pues Jesús Julio Carnero, suerte en esta negociación. Va a ser dura. ¿Usted cree que va a haber muchas tensiones con Vox? Yo es que no creo que sea dura. Pero usted está acostumbrado a yo he negociar hablado- con Vox en la Junta, o sea, que era casi la persona que... bueno, Se lo iba a decir. Yo estoy acostumbrado a trabajar con ellos y a trabajar bien, además. O sea que no hay ningún problema. Bueno, pues estaremos pendientes de aquí al 17 de junio a ver cuál es esa fórmula para que gobierne el Partido Popular en Valladolid. Gracias de nuevo por estar por aquí. 17 de junio y 23 de julio. Y 23 de junio, es verdad. Cierto, cierto. Dos fechas clave. Ojo. Muchas gracias.